conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1. Ya lo comentábamos en titulares y también la revisión del ámbito internacional que la extrema derecha, con la agrupación nacional RN, su sigla en francés, de Marine Le Pen, consiguió una victoria contundente e inédita en la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia, con el 33,15% de los votos junto a sus aliados conservadores. Vamos a conversar este tema en profundidad con ¿quién, Alejandro Guillier? Con la analista internacional y periodista Paz Millet, que le vamos a preguntar de inmediato. Buenos días, Paz. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, Muy esto bien. no fue sorpresa, se esperaba. El vendaval estuvo en lo que se esperaba, fue más, fue menos, está en la estadística. ¿Es tanta sorpresa? No, no es ninguna sorpresa y está dentro del margen de lo esperado, pero hay que tener en consideración que ayer, cuando empezó primero el recuento de votos, estaba casi en el 34%. Sí. La opción de la ultraderecha, y en un momento se pensó que podía ser incluso mayor. Entonces los márgenes se fueron reduciendo respecto a lo que fue el inicio de la tarde. Finalmente, ¿cuál es la última cifra que se tiene? Porque estos iban siendo adelantos de recuento, no estaba toda la votación. No, bajó a un 33,15%. Sí. Después estuvo, ¿no es cierto?, la izquierda alrededor de un 22%, y la tercera opción fue el grupo de Macron con un 20%. Paz, antes de preguntarte también respecto a la agrupación nacional y esta figura de alguien muy joven como es Jordan Bardella, que es el presidente de esta misma agrupación, quiero preguntarte por esta movida, esta apuesta o jugada que ha hecho Macron, que ya se vino analizando cuando llamó a las elecciones, donde está jugando al todo o nada de alguna manera y esperando contar con el apoyo no solo del centro o de la izquierda, que estuvo en segundo lugar en estas votaciones, sino de Mélenchon, ¿no? Cuéntanos un poco. Fue una opción muy riesgosa. La verdad es que todavía no logra entenderse por qué convocó a esta elección anticipada, aunque él tenía un escenario bastante difícil porque no tenía mayoría absoluta, ¿no es cierto?, a nivel parlamentario, y permanentemente tenía que estar negociando. Frente a la opción que tomó cuando la ultraderecha gana en la elección europea, él enfrentaba un escenario de gran cuestionamiento, y lo que se plantea en Francia es que de alguna manera él quiso generar este escenario de segunda vuelta, de unir a los distintos sectores políticos frente a la ultraderecha y tratar de acercarse hacia una mayoría absoluta en el Parlamento, algo que está muy lejana en este momento para él, más lejano que cuando convocó, ¿no es cierto?, respecto al cuadro que tenía cuando convocó esta elección anticipada, y claramente va a tener que entrar a negociar en esta semana porque la segunda vuelta es ya el 7 de julio. Próximo domingo. En este sentido, Paz, ¿cómo suman los votos? Porque todo el mundo da por hecho que podría ganar la extrema derecha. ¿Cómo se eligen? Porque la extrema derecha estaría con un poquito más del 33, pero la izquierda estaría bordeando el 29 y Macron el 20. La sumatoria, no sé si suma o no suma, todo lo que se llaman los republicanos, los anti-extrema derecha, claramente son más. Sin embargo, todos dan por hecho que podría ganar con un 33, tener mayoría en la asamblea. ¿Cómo se suman los votos ahí? ¿Cómo se cuenta? ¿Es uninominal? Sí, bueno, básicamente es la representación que se va teniendo, ¿no es cierto?, los distintos candidatos, hasta llegar a un escenario de la mayoría absoluta con 289. ¿No? Van en una lógica... De los 577 escaños, ¿no? Claro, el sufragio en la asamblea es directo. En lo que es el Senado es indirecto, votado por distintos representantes. Entonces, en la práctica, ¿no?, lo que se busca es llegar a una mayoría absoluta de 289. Bardella ha dicho, ¿no?, que no va a gobernar si no tiene la mayoría absoluta, pero si se acerca bastante a esta, no va a poder decir que no. Y lo que se está buscando es el voto, fundamentalmente se dice que van a entrar
a negociar con los republicanos, mientras el sector de Malenchón ha dicho claramente que lo que hay que sacrificar es candidatos, que aquellos que tuvieron la tercera opción fuera. Ahora, ¿cómo funciona ese sistema? Porque es bien complejo. El propio Macron llamó a aislar a los extremos, a la izquierda y a la derecha, y jugar a la apuesta del centro. Ahora tiene que llamar a sus propios partidarios a bajar sus candidaturas para favorecer al grupo de la izquierda, si es que quiere parar a la extrema derecha. En una semana todas esas maniobras se darán. Ahora, Francia no es América Latina, allá la tradición democrática, republicana, Estado de Derecho es muy distinto acá, no es un pragmatismo tan ramplón. Sí, aquí, básicamente lo que se dice es que hay un compromiso muy fuerte de las fuerzas políticas con lo que es la democracia, y hay cuestionamiento desde transversal, desde las fuerzas políticas que no son de la extrema derecha, respecto a lo que podría significar esta en el poder, ¿no es cierto? Y que finalmente, por eso se tendría apoyo para frenarlo en ese caso. Pero hay un descontento mayor respecto a lo que ha hecho Macron. Cuenta con bastante desaprobación, ¿no? Exactamente. Entonces, no hay seguridad de que logre tener este compromiso real para frenar a la extrema derecha. La extrema derecha ha crecido muchísimo en los últimos años. El 2022 pasaron, ¿no es cierto?, y tuvieron un incremento sustantivo en la Asamblea Nacional. Hoy están demostrando que hay un incremento notable nuevamente. Entonces han ido increciendo respecto a lo que es una disminución de la fuerza de, ¿no es cierto?, del propio Macron. Y además que hay mucho cuestionamiento también dentro de la izquierda a la propia figura de Mélenchon. Entonces no se sabe cuánto van a poder convocar en la práctica en un escenario que tienen solo una semana. Perdón, yo quiero preguntar por Mélenchon, justamente, ¿por qué podría o no ser un aliado? ¿Cómo nosotros de acá afuera no entendemos muy bien las rivalidades, más allá de las diferencias ideológicas? Ya conocíamos a Mélenchon de antes, ¿no?, como candidato, y frente a Macron, ¿qué posibilidades hay de generar esta unión, donde ya Macron está pidiendo justamente esta unión democrática para impedir una vez más que la ultraderecha, y con Le Pen, se repite el apellido, independiente que no sea la primera ministra, pero sí la figura que está detrás, ¿no? ¿Qué posibilidades hay entre Mélenchon y Macron reales ante un enemigo común? Bueno, ahí son las fuerzas intermedias las que pueden generar puentes, porque la verdad es que el discurso y la ideología, más allá de la ideología, es totalmente distinto, ¿no? Algunos de los grandes costos políticos que ha tenido que enfrentar Macron es precisamente por el alza de la edad de jubilación, por ejemplo. Sí, recordamos. Mélenchon la quiere reducir a 60 años, mientras Macron la quiere subir. Mélenchon es partidario de retirarse de la OTAN, y Macron ha sido los grandes partidarios del apoyo a Ucrania en el marco de la OTAN. Se acorta, Mélenchon es de izquierda, está claro. Claro, pero es diferencias notables. Ya. Entonces, los partidos intermedios son los que podrían generar los puentes. La verdad es que en un marco de alianza entre ambos, en el escenario actual es muy difícil. Ahora, en este escenario, las posibilidades reales de la extrema derecha de ser gobierno, ¿se podrían hacer algún estimado de cuán serias son? Bueno, las distintas encuestas dan un marco de que se podría acceder. Son bastante variables, ¿no? Dice que podrían tener casi mayoría absoluta en un escenario actual, ¿no? Pero hay otras como Ipsos que dicen que le faltaría para ser mayoría absoluta. Sin embargo, si negocian con los republicanos, ellos tienen alrededor de 10, 20 escaños, podrían asegurarse una mayoría absoluta y llegar a cohabitar con Macron. O sea, son los que tienen las mayores posibilidades en el escenario actual. Ahora, esto de cohabitación, eso no es tan extraño en la política francesa,
que es el contrapeso entre el presidente y el primer ministro. De hecho, Macron va a seguir siendo presidente hasta las próximas elecciones presidenciales del 2027, pero tener al lado un primer ministro de extrema derecha, esa cohabitación en el pasado resultó en contra. Bueno, no todos los casos, pero Mitterrand le pasó 2 veces, y Mitterrand, con su astucia política, desgastó la primera vez a Chirac, la segunda a Valladur, y estos perdieron las elecciones a continuación. Pero en el caso de Chirac y Jospin fue al revés, fue Jospin el perdedor. ¿Cómo se ve una cohabitación tan extrema? Bastante difícil, aunque las facultades que tiene el presidente respecto al primer ministro en Francia son bastante superiores. Y de hecho, bueno, Macron va a seguir siendo presidente, ha sido electo por voto directo, y el primer ministro tiene menos facultades, bastante más limitadas que el presidente, pero Macron ha demostrado que no ha tenido la capacidad política que, por ejemplo, tuvo Mitterrand. Entonces, ahí hay muchos cuestionamientos de cómo pueda llevar adelante este escenario, en un escenario que además la diferencia entre ambos respecto a lo que pasó en esta primera vuelta es notable. O sea, la extrema derecha ha ganado muchísimo en relación a las fuerzas que representan a Macron. Es un Macron debilitado, ¿no es cierto?, que ha ido enfrentando una serie de, además de protesta interna. Entonces se ve el escenario muy difícil para él, porque yo creo que las expectativas que tenía era de, si no ganaba, acceder a ser la segunda fuerza política, nunca la tercera. La tercera, claro. Y además con un descontento tan amplio en la encuesta. Él va a seguir en todo caso hasta el 2027, sea cual sea el escenario, pero lo que preocupa también es cómo este efecto quizás dominó, puede ser una señal de lo que está pasando en Europa y también en nuestra región, el avance finalmente de la ultraderecha, como lo vimos en el Parlamento Europeo. Sí, exactamente. Hay un discurso con una lógica populista que además en Europa está acompañado de una serie de fenómenos de gran, ¿no es cierto?, preocupación. Primero, todo el tema del cuestionamiento al estado de bienestar, que además es muy fuerte en Francia, lo que ha significado los costos de las crisis económicas en un escenario de policrisis que enfrenta, ¿no es cierto?, que se enfrenta a nivel internacional. Pero también un gran tema de preocupación es que actualmente estamos enfrentando algunas de las mayores crisis relacionadas con la migración. Exacto. Y el discurso de la extrema derecha es particularmente antimigrante. Ahora, lo curioso es que Jordan Bardella es hijo de migrantes y encarna la actitud antimigrante. ¿Cómo se logra eso? Eso es que hay que ser exitoso, ¿no? Es realmente particularmente interesante su caso. Él es una persona muy joven, ¿no? Tiene 28. solo 28 años. Sí, sub 30. Sí, está muy vinculado con la familia Le Pen. La verdad es que es la pareja de la sobrina de la nieta de Jean-Marie Le Pen en la práctica. Y él permanentemente ha tratado de alejarse de su vinculación, ¿cierto?, con los migrantes, desconocía la situación de su familia, ¿no? Pero además ha sido particularmente difícil, ha hecho una investigación, ¿no es cierto? Él es de una migración reciente a Francia. Italiana, de hecho, por madre, ¿no? Claro, pero por el lado de padre una migración reciente. Entonces, esta lógica contradictoria de lo que es él mismo se le ha argumentado en contra y ha sido uno de los temas que lo debilita políticamente, ¿no? Y lo último, la Bolsa de París se disparó, 2% en la apertura. El mundo empresarial no ve con malos ojos a la extrema derecha. No, porque ve con muchísimo cuestionamiento el rol de Macron. No solamente a nivel de ideologías, ¿no?, que podrían ser más favorables a los empresarios, sino cómo ha llevado a cabo su plan, la incapacidad de llevar a cabo su plan, porque no ha tenido mayoría,
pero también la real incertidumbre que generan algunas de sus decisiones y conductas. La verdad se ve como un líder que genera pocas certezas, y eso es algo que desde Francia se cuestiona muchísimo a Macron. Paz Millet, analista internacional, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana para entender lo que se está viviendo en Francia, pero hay que esperar la segunda vuelta el próximo 7 de julio en estas elecciones adelantadas legislativas. Y lo último que voy a decir es bien curioso y provocador. Diga. La extrema derecha garantiza más paz en Europa con Ucrania y Rusia que la izquierda principista. Lo que le pasa a Biden con Trump. Trump es un negociador, el otro no. Los principios, y vamos escalando. Ese escalamiento está asustando y es probable que ese voto de extrema derecha tenga más empatía con Putin, que es de extrema derecha finalmente, Sí. que lo que pudiera ser un gobierno de Gracias, Paz. cualquier otro. Que Bueno, tenga Paz, lindo día. un abrazo, gracias. Gracias por conectarte Chao, con nosotros. gracias. Paz, perdón. Chao. 8:48. Conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1.